Mis hermanos preciosos, el tema que hoy se llama la disciplina del amor. Dígale a su vecino, la disciplina del amor. Dígaselo. La disciplina del amor. ¿Sí? La disciplina del amor. El domingo pasado, yo les decía, el mensaje como que se va a culminar hoy día. Porque el domingo pasado yo te enseñé el propósito del amor. O mejor dicho, un amor con propósito. Y te enseñé y aprendimos todos que Jesús tiene un propósito. No nos ama simplemente por amarnos. No nos ama simplemente por decir, bueno, yo los creé y me caen bien. No, Él tiene un propósito. Y vimos el domingo pasado, mis hermanos, en esa prédica, en esa reunión, pudimos ver que el propósito de Dios, según por ejemplo Juan 3:16, era: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito del Señor. Bendición, vida eterna, salvación. Ese era uno de sus propósitos. Otro propósito, la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad, ¿no es cierto?, de las cadenas de opresión, de dolor, de angustia, de resentimiento, de muchas cosas. Otro propósito, decíamos, la provisión. Pablo decía, para que Dios, que es poderoso en todo, nos dé siempre en todo lo necesario y lo suficiente. Provisión. Y otro propósito, y yo te dije, fuera de estos propósitos que son bonitos y todo, creo que el propósito más grande y más precioso dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de un varón perfecto, Jesucristo. O sea, la meta es acá. O sea, no tienes que parecerte ni a tu papá, ni al pastor, sino a Jesucristo. O sea, no te pone una meta así chiquita. Puedes admirar a cualquier hombre, a cualquier mujer famosa. Te gustaría ser como un buen líder, te gustaría ser un buen doctor, te gustaría ser un buen arquitecto, un buen chofer, un buen maestro, lo que tú quieras. Pero Dios dice no. Esa meta es muy baja. La meta que yo tengo para ti, dice, por mi amor, es que tú llegues a la plenitud de la medida de Cristo, al varón perfecto que fue Cristo. Y eso, mis hermanos, nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos justificado? Ojo acá, justificado. O mejor dicho, creo que con más propiedad la palabra es: ¿cuántos hemos usado como excusa para seguir pecando decir que somos imperfectos? No levante la mano. Nosotros, no es que yo soy humano, errar es de humanos. Y usamos eso no para reconocer mi realidad de humano, sino para justificar que sigo resentido contigo. Que es diferente. Es diferente que yo en algún momento me roce con alguien y me salga todo ese Hulk que hay adentro, que cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto? Ese Hulk, y te pones verde, algunos se ponen morados, otros se ponen amarillos, qué sé yo. Los barcelonistas amarillos, los emerencistas azules, ¿no es cierto? Entonces empieza a salir todo ese Hulk que tienes ahí. Esa es una cosa. Pero si yo cada vez me paso, valga la redundancia, enjulcando, entonces empiezo a usar una excusa. Y mi excusa es decir, es que soy humano. Entonces yo estoy saliendo de ese programa y ese propósito que Dios tiene para mi vida. Dios quiere que yo me parezca a Jesucristo. Pues yo les decía que hoy tenían que venir con pelo largo y barba. Entonces mira la meta que nos pone. Entonces uno pone a pensar, pero Señor, eso está difícil. Realmente ponerse la mano en el pecho. Jesús fue perfecto. ¿Cómo yo, siendo un humano, puedo llegar a este nivel? Y la única respuesta, mis hermanos preciosos, a eso es entrar a la academia de Dios, a su academia. Es la única forma. ¿Cómo quieres hacerte médico sin ir a la universidad? ¿Cómo quieres hacerte profesor si no vas a la universidad? ¿Cómo quieres aprender a manejar si actualmente no vas a una escuela de conducción? Entonces uno tiene que entrar a esa academia, mis hermanos preciosos, para poder ser este varón perfecto, llamado a toda buena obra, dice la Biblia. Esa academia de Dios, mis hermanos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Pongámoslo en pantalla. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor, porque el Señor, ¿qué dice? Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor, ¿qué dice? Jesucito Santo, ¿no es cierto? El Señor al que ama, ¿qué le hace? No, a ver, relájense. Ahí viene el problema. El Señor no castiga al que ama, disciplina. Ese es uno de nuestros problemas de nuestro español precioso. Disciplina, yo siempre lo relaciono con castigo. Entonces uno dice castigo, pero ¿sabes qué? Aquí está haciendo una combinación de palabras. Al que ama, disciplina, y en la segunda parte en Reina Valera lo traduce mejor, creo yo que es una buena traducción. Dice, y azota. No, entonces mejor castigo suena más suavito, ¿o no? ¿Cuál suena mejor? ¿Castigo o azote? Si yo le digo, ¿qué quieres? ¿Un castigo o tu buena azotada? ¿Cuántos votan por castigo? Y resulta que el castigo es azotarte. Entonces, hay dos palabras claves, mis hermanos, aquí. Yo diría tres, más bien. Si Dios me ama, ¿qué hace conmigo? Me disciplina y me castiga. Es cosa seria, mis hermanos preciosos. Entonces uno tiene que empezar, tengo que discernir. Tengo que empezar a saber que, mis hermanos preciosos, yo tengo esas dos palabras y yo creo que la segunda nos puede meter miedo, aunque cuando yo relaciono la palabra disciplina con castigo, también me mete miedo. Pero, mi hermano precioso, si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, la disciplina es algo absolutamente necesario en todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos que están estudiando en el seminario, ya los escuché algunos, pastor, está durísimo eso. Pero ¿sabes qué necesitamos para estudiar en el seminario? Disciplina. ¿Cómo así? Si te mandan a leer, ¿cuántas hojas mandaron a leer Juan Pablo esta vez? ¿Unas 70 hojas? Más. Solo de la primera parte, solo del primer capítulo eran 50 hojas. Pongámosle unas 100 hojas. ¿Qué necesitas? Disciplina. Si en 5 días tengo que leer 100 hojas, pues tendré que dividir esas 100 hojas para 5 días y leer todos los días algo. Tienes que hacer deberes. ¿Cuántos hemos tenido que madrugar para ir a escuela y colegio? Disciplina. No se digan, mis amigos, los militares, que son el ejemplo de la disciplina. ¿No es cierto? Disciplina. En todo. Tú tienes tu enamorada, tú tienes tu pancracia y tu pancracio. Necesitas, para que tu relación esté bien, disciplina. Los dos tienen que estar disciplinados en lo que hacen. ¿No es cierto? Es como el otro día cuando estaba ahí Alexis lo habían rodeado, estaba rodeado Alexis. Estaba aquí la esposa y aquí estaba la suegra. Entonces Alexis solo miraba por adelante. ¿En qué estaba? En disciplina. ¿Sí? Cosa que cuando lo llamé no quería ni pasar. Primero regresó a ver a la esposa dijo. Después regresó a ver a la suegra. Mentira, no, eso ya le puse yo, tranquilos. Pero que miraba al frente, estaba mirando al frente. Entonces, mis hermanos preciosos, empecemos por ahí. Disciplina. La palabra disciplina, mis hermanos, en la Biblia significa algunas cositas. Significa tutoría. Mira lo que es la disciplina. Tutoría. Tener un tutor. Y la palabra tutor viene de otra palabra que son los ayos. Pablo le decía a Timoteo, podrás tener muchos ayos, pero yo soy, como en la guerra de las galaxias, yo soy tu padre. Yo soy tu padre espiritual. Y ayo significa maestro. ¿Y qué es el ayo? Cuando la plantita, ¿no es cierto?, empieza a torcerse, le pones un ayo, un palito ahí, para que la plantita se enderece. De ahí sí surgió la palabra tutor. Entonces mira lo que significa disciplina. Entonces te está diciendo aquí, porque el Señor al que ama, yo soy su tutor. Yo soy tu tutor. Dios está diciendo, yo soy tu maestro personal. También significa
La disciplina también significa corrección. Significa corregir. Te estás haciendo mal esto. Cuando te mandaban, ¿no es cierto?, de niño, mi mamá me mima. ¿No es cierto? ¿Se acuerda cuando le mandaban a repetir, mi mamá me mima? Te equivocabas y tu mamá con la chancleta. Y seguías repitiendo, mi mamá me mima. Te vuelves a equivocar, toma tu mima. A mí no me pasó, la verdad. Yo tenía problemas, yo les conté el domingo pasado con el 3. 3 y la E, esos eran mi infierno para mí. Donde había que poner un 3 ponía la E, donde había que poner una E ponía un 3, eso era un desbarajuste de demonios. Pero entonces tú empezabas a hacer los palitos, ¿se acuerdan cuando hacía los palitos así? En mis tiempos, yo no sé si es ahora así, pero una vez tuvo un compañero la desdicha de escribir bomba con V. Escuela Miguel Riofrío número 1, profesor segundo Hermes Silva. Para mañana, 500 veces me repites la palabra bomba. Oiga, y al otro día llegó bomba y puso con B, pero en vez de poner la M, puso la N. Ahora repites 1000. Así era. Y a fuerza de repetir, hasta ahora ese joven se acuerda que bomba es con B y con M. Esto no se le escapa para nada. ¿Cómo aprendió? En la corrección. No lo castigaron. No lo castigaron. Lo corrigieron. Cuando usted está practicando un deporte, usted empieza a practicar y dice, no, así no se agarra el balón, se agarra así. Y vamos a hacerlo unas 50 veces aquí. Y te ponían ahí a estar, cuando uno practicaba, yo tenía un problema, yo no era muy constante en las cosas. Yo empecé a jugar básquet. Y ya me aburrí de estar yendo todas las tardes a entrenar básquet. Pero cuando uno empezaba, dice, uno va así, porque uno ve la NBA, ¿no? Siempre uno ve la NBA, entonces uno llega así con los dejos de basquetbolista. Veo los basquetbolistas. Entonces una vez alguien dice eso, dice ya, tranquilo, quédate así 30 minutos. Y lo dejo así. No, pero con la cara, dice. Se le quita un dejo. Corrección, mis hermanos preciosos, significa yo tengo que cambiar lo que tú estás haciendo mal. O tienen que decirme, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo malas cosas. Tutoría, entonces alguien que te va dirigiendo. Y mis hermanos preciosos, disciplina también significa en la Biblia entrenamiento. Entrenar. Es decir, ven acá, y ahí es donde nos metemos en problemas. No levante la mano. ¿Cuántos quieren que Dios les dé más paciencia? Lamentablemente, Dios no va a bajar con una ampolla de 1.200.000 unidades de paciencia y te los va a inyectar intramuscular. No. Te va a decir, el Espíritu Santo llena tu corazón de paciencia. Perfecto. Te va a decir en corrección, no tienes que portarte así con tus hijos o con quien sea. Perfecto. Ya tienes la instrucción, ya tienes la corrección y ahora te toca el entrenamiento. Entonces tú ya le pediste paciencia, ya te dijo en la Biblia cómo tienes que hacer, ya te corrigió y al otro día te levantas y encuentras la llanta de tu carro totalmente baja. Y vas a ver la gata y la gata no está ahí. Porque le prestaste al vecino y el vecino hace 3 meses que no te la devuelve. ¿Qué estás entrenando? Así que cuidadito con lo que pide. Sí, yo un día, me acuerdo, mi esposa un día predicábamos a una congregación acerca de la paciencia. Y les enseñé esto. Y les dije, ¿cuántos quieren paciencia? Toditos levantan la mano. No saben lo que se están metiendo. Y oramos con mi esposa. Y dijimos, Señor, en esta semana que practiquen la paciencia. El domingo dice, pastor, ya no queremos, ¿podemos devolver? Porque esta semana les pasó de todo. De todo. Entonces, mis hermanos preciosos, la disciplina tiene que ver con la tutoría, con la corrección y también con el entrenamiento, la práctica de las cosas. 3 cosas. Todo eso, mis hermanos, tiene un objetivo.
Disciplina también significa tener una vida ordenada. Ordenada. Y no solo se está refiriendo a que guardes los calcetines en el cajón que corresponde. No solamente esto. Vida ordenada en el mundo espiritual significa que lo que yo digo se acompaña de mis hechos. Si yo digo que soy cristiano, tengo que mostrarme cristiano. Si yo digo que hay que perdonar, ¿qué tengo que hacer? Si yo digo, ¿no es cierto?, que no importa lo que te digan, sino que bendice a los que te maldicen, ¿qué tengo que hacer cada otra vez que me maldigan? Dios te bendiga, mi hermano. Vida ordenada significa que hay una relación entre lo que creo, entre mis principios y lo que ven. Por eso Pablo decía, vosotros sois cartas abiertas. ¿Cómo puedo hablar de la bendición de Dios si en la tarde estoy insultando a mis hijos? ¿Cómo puedo hablar del amor de Dios si en el trabajo yo no me llevo con nadie? ¿Cómo puedo hablar del perdón si no me hablo con mi hermano de carne desde hace 3.450 años, desde que repartieron la herencia? Entonces ahí uno no tiene una vida disciplinada. La vida disciplinada del cristiano es aquel que se comporta conforme a su fe. Si yo creo que perdonar me bendice, entonces yo ando perdonando por todas partes. Si yo digo y creo que cuando yo bendigo a mi hermano, yo también soy bendecido, entonces yo también bendigo a los que me maldicen y oro por los que me ultrajan, así dice Pedro. Esa es vida disciplinada, cuando yo tengo esa relación entre Dios, entre lo que yo digo y lo que yo hago. Eso es vida disciplinada. Mi hermano precioso, ese es el objetivo de la disciplina. Gracias a Dios. Insistamos en algo. Entrenamiento. Vámonos un ratito a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14. Miren lo que dice, ya saqué en pantalla, ¿cierto? Sí. Hebreos 5, 14. Yo le cuento 3 y usted lo lee. 1, 2, 3. ¿Qué versión estamos en la pantalla? Reina Valera. Sí, perfecto. Dice la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y miren lo que dice, para los que por el uso, es decir, no solamente es aprenderme las cosas, sino usarlas. Esa es la insistencia de Dios. ¿Cómo quieres madurar en la vida cristiana? Cuando empiezas a tener una vida disciplinada. ¿Cuándo tengo una vida disciplinada? Cuando yo me instruyo con la Biblia y luego practico las instrucciones que recibo.
es inspirada por Dios y útil para la disciplina. Porque la disciplina es enseñar. La disciplina es corregir. La disciplina es instruir. Entonces Dios dice, yo al hijo que amo disciplino. ¿Cómo lo disciplino? Uno, a través de la Biblia. Por eso, si usted es disciplinado, tiene que empezar a leer la Biblia. Pero no solamente leerla, sino que verse en ese espejo, se ve en el espejo de la Biblia y dice, esto estoy haciendo mal, tengo que corregirlo. Estoy siendo instruido y estoy siendo corregido. Esto está mal. Ve, ha sido malo provocar a ira a los hijos. Ve, ha sido malo no castigarlos, porque la Biblia dice que los padres que aman corrige a su hijo, castiga a su hijo. Dice, la necedad está ligada al muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Ve cómo ha sido. No ha sido de maltratarla a la chimoltrufia, aquí dice que tengo que tratarla como vaso más frágil. Ay Dios, pero si la vieran en chimoltrufia, esa no parece vaso. Las damas de iglesia dicen, me dicen mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Qué va a hacer eso mismo? Dice la palabra del Señor, vosotros maridos amen a sus mujeres, trátenlas bien, con cuidado, con palabras suaves, no sean ásperos, dice con ella. Uno va leyendo y dice, oye, esto está mal, pues. Ve, ha sido de perdonar, aquí dice que hay que perdonar. Pero ahí es cuando uno empieza, mis hermanos preciosos, a esa lucha. Yo soy corregido por la Escritura. ¿Cuándo puedo yo aprender por la Escritura? Uno, leyendo la Biblia. Dos, por eso Pablo decía, no deje de congregarse, como algunos tienen por mala costumbre, dice mi versión. La versión original solo dice, como algunos tienen por costumbre. Mi versión dice, por mala costumbre. No deje de congregarse, dice. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a un lugar donde se predica la palabra, vas a ser instruido, corregido y enseñado. Entonces la gente empieza a meterse en esa disciplina. Yo vengo a la academia de Dios y le digo, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y ahora, Señor, quiero que me aceptes como tu hijo. Y el Señor dice, amén, de una vez, tú eres mi hijo desde ahora, para escribir. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ahora tienes que caminar como yo te diga que camines. Y viene la instrucción, y viene la corrección, y viene todo lo que dice Dios, disciplina. Dios dice, lee la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1. Sino que la ley de Jehová en la Biblia medita de día y de noche. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia? Cuando no está dañada la pantalla del templo y la leo, pastor. ¿Se da cuenta? Disciplina. Entonces uno tiene que decir, Señor, voy a empezar a leer la Biblia todos los días, un capítulo. Voy a empezar a hacerlo. Disciplina. Dice la palabra del Señor, orar sin, dando gracias a Dios en todo tiempo, orar sin cesar. ¿Cuántas veces está orando? No tome en cuenta la oración por los alimentos. Y a la gente le gusta tomar en cuenta. Dice, yo siempre oro 3 veces al día, pastor. Cada vez que voy a comer. Desayuno, almuerzo y una merienda. No. Además que usted llega y dice, Señor, dice la iglesia en nombre de Jesús, amén. Provecho. ¿Cómo está orando? Dios se está metiendo en la disciplina de la oración. Dios dice, yo quiero que tú ores, yo quiero que tú lees la Biblia, yo quiero que tú te congregues, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello. ¿Por qué? Porque yo quiero que llegues a la medida del varón perfecto que es Cristo. Mi objetivo no es que te parezcas al pastor, no es que te parezcas al diácono, no es que te parezcas a tu maestro. Mi objetivo está acá, top, alto, lo más alto. Lo más alto. Y en este objetivo dice Dios,
yo te voy a bendecir para que tengas siempre todo en todas las cosas y nunca te falte todo lo necesario. Eso es lo que yo quiero. Venga acá. Pero vamos a nuestra gran verdad, mis hermanos. Lamentablemente, mis hermanos, nosotros hacemos las rabietas. No. Venga acá. ¿Se acuerdan del primer pasaje? Disciplina, azotes. Si te das cuenta, en la disciplina soy corregido. En la disciplina soy instruido. En la disciplina tengo que empezar a entrenar y poner por práctica lo que estoy aprendiendo. Si a mí me dicen y me enseñan que tengo que orar, tengo que empezar a orar. Si a mí me dicen tienes que leer la Biblia, tengo que empezar a leer la Biblia. Si ya voy creciendo en esa disciplina, me dicen que es bueno ayunar, empiezo a ayunar. Si me dicen que es bueno que ore por los enfermos, oro por los enfermos. Si me dicen, empiezo a hacer las cosas. Pero ¿sabe qué? La disciplina también tiene que ver con la insistencia y la perseverancia. Yo siempre recuerdo esto que contaban, lamentablemente, de un jugador que fue súper importante, uno de los primeros jugadores que tuvimos acá en Ecuador, que fue Europa. Que recién nomás hubo un video que lo cogían preso porque estaba malcriado con unas personas en la costa. Sí, algunos ya identificaron. Sí, se vestía de azul. Con eso ya es. ¿No es cierto? Este joven llegó a Europa y potencial ecuatoriano, tenía un potencial, ganó el premio en esa temporada, el que más había metido goles en todas las ligas del mundo. No me acuerdo cuántos fueron. Pero en todas las ligas del mundo dijeron, este había metido más goles. Le dieron un premio por la FIFA, se fue a Europa. Y decían, ojo acá, que cuando todos se iban del estadio, él se quedaba todavía practicando. Seguía pateando el balón solo al arco y entrenaba los tiros libres y entrenaba muchas cosas. Pero ¿sabes cuál fue su problema? No fue perseverante. La última vez que yo escuché de él en un reportaje, de todos los millones de dólares y miles de dólares que tuvo, terminó trabajando como taxista. Y no es que el taxista sea, pastor, ¿cómo se mete? No, tranquilos. Simplemente compare a alguien que tuvo millones a tener que trabajar como chofer. Y para colmo el taxi no era de él. ¿Captó el mensaje? Y la última vez que lo vi fue en un reportaje donde sacaban, lamentablemente, se había puesto a insultar a una señora, insultándose con los policías, le llenaron de gas los ojos y lo metían preso. Tenía la instrucción, tuvo la corrección de sus entrenadores, estaba en el entrenamiento y lo que no tuvo fue perseverancia. Los cristianos somos igualitos. Tenemos la instrucción de Dios, tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos el ayuno, pero no somos perseverantes. Entonces Dios dice, yo te amo, hijo, y quiero disciplinarte. Entonces, como no estás aceptando mi disciplina, ahora sí voy a tener que azotarte. ¿Se acuerda del último escándalo que hubo de los futbolistas de nuestro Ecuador? En el último partido internacional, 13 fueron de farra. Fueron llevando la guagua, ¿no? Sí, porque el guagua, unos chicos de 16 años, creo que es el más pequeño, pelado. ¿Sí estoy bien? El que que va al Chelsea, que ya se ha comprado por el Chelsea, 16 años. Se lo van llevando a un burdel, los más grandes. A ver, striptease, todo ese tipo de cosas, al guagua. Fotos y todo eso. Y ellos fueron indisciplinados. Y según tengo entendido, no tendría que corroborar esa noticia, si es que la confirmaron, el entrenador dijo que a los dos más grandes ya no los va a volver a convocar. Eso es azote. ¿Por qué azote si no lo golpea? Venga acá. La palabra azota, cuando Pablo escribió esta palabra azota, él tenía en su mente algo. Azotar era un método judío, donde se utilizaban 3 cintas de cuero. Ese era el chicote, por decirlo como dirían acá en Ecuador. 3 cintas de cuero. Los romanos fue que le pusieron huesitos
Las de Jesús fue con unos huesos y metales amarrados para abrirle la carne. Los judíos no utilizaban los metales. Eran las 3 cintas de cuero. Imagínate que tu papá cogía 3 correas. Vente, mijo, no te va a pasar nada. Ven nomás, no te va a hacer nada. Vente. ¿Cuántos cayeron en eso? No te va a pasar. Vente. 3. Segunda cosa. Recibían el que era azotado 13 azotes en la espalda. 13 en el hombro derecho y 13 en el hombro izquierdo. ¿Cuántos fueron en total? No. 13 aquí, 13 acá y 13 en la espalda. 13 por 3, ¿cuánto es? No hay será rejo de beber. ¿Ah? Venga acá. Son 49 azotes. 49. ¿No? 39 azotes entonces. Están atentos, ¿no? Venga acá. Así sean 2. A mí la dosis que yo recibía siempre eran 3. Y créame, no se lo recomiendo a nadie. 3 en el pompis. Y a llorar en el rincón. Imagínate pues 3 en la espalda, 3 en el hombro y 3 en el otro hombro. Y no es como tienes en la cabeza, como cuando te pasaba, porque algunos, yo he escuchado de algunos, que los papás empiezan a corretearlos y a darles ahí, y ellos se movían a un lado. No, acá el castigo judío era que al malcriado lo cogían entre 2, 3, como has visto en las películas, lo ponían en un pilar y ahí el papá podía delegar. Dice, no, yo ya tengo 98 años. No, ya no. ¿Qué 13? Ya no le hago ni comezón. Entonces decía, hermano Plutarco, dice, él es militar, venga acá, déjenme. Entonces Plutarco decía encantado. Y eso debe doler mucho, le decían a Plutarco. No, dice, ya después de los primeros 13 se me adormece la mano, ya no duele nada. Entonces cuando Pablo, que se dice que escribió Hebreos Pablo, algunos dicen que fue Pedro, pensó en el azote. Esa palabra azote en la cabeza tenía esa figura, el castigo judío. 3 hebras de cuero, 13 azotes en la espalda, 3 en el hombro derecho, 3 en el hombro izquierdo. Y ¿sabes qué? Lo que él estaba diciendo es como ese corito que usted escuchaba antes que decía, te va a doler. Pablo está diciéndome, si yo no soy lo suficientemente inteligente para aceptar la disciplina de mi padre que me ama y empiezo a hacer rabietas, él me va a meter en periodos de dolor. En periodos de dolor. No está diciendo te voy a azotar, voy a mandar al ángel Gabriel para que te dé, o por lo menos al ángel Yanán Gómez o al ángel Mejía. No, señores. Pablo tenía la sensación de una persona que se está quejando de dolor. Y mis hermanos preciosos, yo les ruego en el alma, acepten la disciplina de Dios. Porque cuando no aceptamos su disciplina, nos meten los azotes. Le pongo un ejemplo rapidísimo. Me acuerdo una vez, tú puedes decir, bueno, mi hermano, vamos a orar. Perfecto, reunámonos para orar. ¿A qué hora? 3 de la mañana. No, muy temprano. ¿Cómo se le ocurre? Además, esas horas saben las brujas, imagínense, no. Entonces a las 4. No, ya que sea a las 5. Ya son las 5, tú lo llamas. Ven, mi hermano, vamos a orar. 5 minutitos más, 5, sí. Yo sé que Dios está ahí siempre, así que no se va a enojar. 5 minutitos. Ya. A las 5:30 está apareciendo. ¿Tuvo disciplina? Ay, mi hermano precioso. Pero cuando nos llega un diagnóstico grave, cuando nos llega un problema duro, cuando nos llega una calamidad, cuando nos llega algo que nos duele en el alma, somos los primeros a estar en las 3 de la mañana doblando rodillas.
somos los primeros. Dios muchas veces tiene que meternos en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en el miedo. Porque si yo no quiero aprender a orar, Dios va a decir, te voy a tener que enseñar, papá. Es como cuando un hijo tuyo llega y tú estás consciente que has robado algo. Yo no creo que tú digas, mijito, te felicito, sigue adelante. No te vieron, eso es lo importante. ¿Ah? Tú vas a tener que decirle, te voy a tener que castigar, hijo. Me duele en el alma tener que castigarte, pero si te dejo así. Cuando uno, mis hermanos, y seamos francos todos aquí, todos, empezando desde su pastor, cuando uno está en calamidades, cuando uno está en problemas, ahí es cuando uno más lee la Biblia, cuando más ora y cuando más busca orar. Ahí es cuando llaman por teléfono, pastor, ¿por qué no hace reuniones todos los días? Pastor, hagamos 2 cultos porque yo quiero asistir al primero, al segundo y si hace un tercero también me quedo. Pero cuando no hay calamidad, cuando no hay angustia, cuando no hay necesidad, pastor, déme permisito, voy a regresar después, el próximo año bisiesto lo visito, no se preocupe. Dios quiere disciplinarnos. Y por eso tienes a los pastores, a los maestros, los profetas, los apóstoles, tienes la Biblia. Y tienes que entrar en esa disciplina. Por eso es que yo te digo, quiero que diferencies hoy la disciplina del castigo. Cuando Dios me mete en un azote, me está diciendo, tienes que aprender a hacer bien las cosas. Eso también hacían los profesores nuestros, ¿se acuerdan antes? ¿Qué pasaba en los tiempos? Estoy hablando de los 70, los 80 y quizá parte de los 90. ¿Qué pasaba cuando usted llegaba sin el deber a clase? Extiende las manos. ¿Y qué te cayó ahí? El reglazo. Mi profesor, segundo Hermes Silva, es un buen profesor. Tenía el San Martín. Un trenzado, un chicote, pero así creo que tenía 2-3 centímetros y uno de pequeño lo ve más grande, parecía un cañón esa cosa. Y siempre lo colgaba ahí al lado del pizarrón, cosa que uno llegaba y lo miraba a San Martín. Algunos creo que se persinaban pasando ya por ahí. Y uno se sentaba, y uno ya sabía que si no trajo el deber, ese San Martín empezaba a vibrar así, solito empezaba en la pared. Ya empezaba a vibrar, a detectar quién lo tiene. Y ahí extiende las manos. ¡Ah! Y eso quedaban, todo esto que te quedaba rojo ahí. ¿Qué fue lo que me pasó? Un castigo para que aprenda a hacer bien las cosas. Al otro día uno llegaba con el deber, pero pulidito. Tenga. Dios, mi hermano precioso, quiere que tú y yo seamos bendecidos. Cuando yo castigo a mis hijos, yo no castigo para lastimarlos. Yo quiero que seas un hombre de bien, quiero que seas un buen papá, quiero que seas un buen esposo. Para que llegues a esa meta, yo hoy tengo que disciplinarte y si no recibes disciplina, tendré que castigarte. Porque quiero que seas un hombre bueno cuando seas grande. ¿Y sabes por qué quiero eso? Porque te amo. Dios está diciendo, yo quiero bendecirte, quiero darte todo en todas las cosas. Yo quiero que tú seas salvo, que ganes el cielo. Yo quiero que tú estés bien conmigo porque muchas moradas hay y yo tengo una morada para ti. Y yo no quiero que esa morada se quede vacía. Quiero llevarte allá. Para llevarte allá, tú tienes que tener una meta. Llegar a la medida de la estatura del varón de Cristo. Ahí quiero llevarte y te amo. Y porque te amo, tengo que disciplinarte. Y si no aceptas mi disciplina, tendré que azotarte. Tendré que azotarte. Tendré que azotarte. La meta es difícil, mi hermano precioso. Yo siempre lo digo. Con mi esposa ayer lo conversábamos ahí en la noche. Mi esposa y yo estábamos orando por la noche. ¿Por qué? Porque no solamente dice la Biblia que llegue a la medida del varón de la estatura de Cristo. ¿Sabes qué dice Dios? Sed santos como yo soy santo, dice Dios. Dios te la pone complicada.
Dios dice, no seas tanto como Abraham, no seas tanto como el rey David, no seas tanto como Pablo, no, como yo. La medida la puso acá. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que nos metamos en la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos 12, 7. Porque la disciplina, igual que el castigo, hay que soportarlo. Las dos cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, perseverancia. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Te disciplina. Ah, con que no quieres ayunar. Tengo que enseñarte a ayunar. Ah, con que no quieres orar. Tengo que enseñarte a orar. Ah, con que no quieres leer la Biblia. Tendré que hacer algo, dice el Señor, porque yo quiero que llegues a la meta. Porque yo quiero que llegues a recibir la corona de oro, la corona de vida. Ese es mi deseo. Y como te estoy viendo así medio chuequito, medio turuleco, medio que sí que no, que hoy día alabo, mañana no alabo, que hoy día estoy escuchando Marcos Witt, mañana Bad Bunny. Como que el viernes estoy en la discoteca y el domingo estoy en la discoteca de la Alianza. Voy a tener que corregirte, papá. Venga acá, y Dios pone advertencias. Hoy Dios te está poniendo un semáforo en amarillo. Hey, ahora, ¿qué hora tienes, Daniel? 10:30. Dios te está poniendo un semáforo en amarillo. A mí mi profesor secundario me enseñó un dicho. Guerra avisada, pastor de adrede vine y di el culto, me iba a ir a la cabama. Dios, mi hermano precioso, Dios te ama, Dios me ama y quiere bendecirnos. Y Dios no quiere tener hijos que no sean bendecidos. Y si orar es ser bendecido, cuando oro soy bendecido porque Dios dice, Dios recompensa a los que le buscan. Entonces tengo que buscarlo. Y si no lo estoy buscando, Él va a provocar que lo busquemos. Así de sencillo. Así de fácil, mi hermano. Esa palabra que dice sufrir, si soportáis la disciplina, ese soportáis también significa sufrir. No sufrir de dolor. No sufrir cuando te dijeron, no eres tú, soy yo no te amo. No, ese no. Sufrir de paciencia, de soportar. Eso es permanecer. Y lo que te decía hace rato, eso se llama perseverancia. Persevera en la disciplina de Dios. Persevera en la oración. Persevera en la palabra. Pablo le decía a Timoteo, porque desde niño has conocido las Escrituras. Permanece ahí, persevera en eso. Quédate ahí, sigue adelante, sigue machacando. Dios dice, no te canses de hacer el bien porque en su debido tiempo cosecharás. Persiste en lo que estás haciendo. Toma de nuevo la toalla, toma de nuevo. Cuando digo toma la toalla es porque cuando, no sé, los que han visto box, tal vez no todos han visto box, ¿no es cierto? Están boxeando y el boxeador ya no avanza, ya va por el 10º round, ya no va y bota la toalla. Y eso es sinónimo de rendirse. Dios está diciendo hoy, toma la toalla de nuevo, vuelve a orar, vuelve a leer la palabra, vuelve a buscarlo. No esperes que Él use sus azotes. No esperes. Y sé persistente, que este mensaje no te llegue hasta el miércoles, sino que se quede y se haga carne en tu vida. Se quede ahí y sigue, insiste, porque Dios dice, en su debido tiempo recibirás tu bendición. Mis hermanos preciosos, entonces, Dios nos mete en un proceso. Ojo acá, vamos terminando. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si es un camino, pues hay que caminar.
Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Jesús dijo, Él es la puerta. Tú entras por la puerta de Jesucristo. Cuando le dices, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, limpia mis pecados, perdóname y hazme tu hijo. Y abres y entraste por esa puerta. Y Dios ahora tiene un camino. ¿Qué hay que hacer en ese camino? Caminar, pues. Y Dios dice, en este camino tienes que caminar con mis instrucciones, caminar con mis correcciones y caminar con mi tutoría. Yo soy tu tutor. Yo soy tu tutor. Yo estoy delante tuyo. Vamos, caminemos. ¿Por qué? Porque tengo bendición en este camino para ti. En este camino, mis hermanos, significa entrenamiento. Yo recibo la instrucción, soy corregido en la palabra. Tengo este tutor que se llama el Espíritu Santo. Lo tengo todo. Ahora empiezo a practicar. Empiezo a orar, empiezo a ayunar, empiezo a leer la Biblia, empiezo a congregarme, empiezo a hacer las cosas como cristiano. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Perseverancia. Porque si yo no persevero, mis hermanos, Dios me va a meter en los azotes. Gracias a Dios, y solamente gracias a Él, Dios tiene una paciencia increíble. Lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces nosotros nos confundimos con eso, mis hermanos. Dios nos ama. Yo le he enseñado a usted, Dios nos ama. Siempre nos ama y siempre nos amará. No importa lo que nosotros hagamos. Él siempre nos va a amar. Pero Él tiene que castigarnos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 24. Jeremías 10, 24. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Yo le cuento 3 y usted lo lee a viva voz. 1, 2, 3. Jeremías sabía que a veces necesitaba ser castigado. Jeremías, el profeta. Y él cuando se dio cuenta, por ejemplo, en un momento de Jeremías que dijo, ya, de adrede vine a este mundo, si yo no debía haber nacido, se quejó. Jeremías se pegó una quejada, pero de esas increíbles. Ya, ¿para qué me mandas a mí? Manda a otro, ya, Dios solo conmigo, solo yo. Y cuando Dios lo hace retornar, Jeremías dice, castígame, Jehová. Sí, merezco un castigo. Pero le dice, con juicio, con tu justicia, con tu amor. No con iras. La ventaja de Dios es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces confundimos eso, mi hermano precioso. Hoy día pequé, no me pasó nada. El otro viernes vuelvo a pecar. Y el otro sábado vuelvo a pecar. Y Dios te pone hoy un pastor para que te diga, ten cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado los ojitos lo que veis. Cuidado la boquita lo que habláis. Cuidado los oídos lo que oís. Y cuidado manitos lo que están tocando. Porque tu Dios te está diciendo, yo quiero bendecirte, corrige tus acciones. Y si no las corriges, tendré que intervenir yo. ¿Y te dejo de amar por eso? No. El último versículo, mis hermanos, solo para que vean cómo Dios los ama. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Para ir a votar, ¿no es cierto? Si vas a votar todo sí, arrepiéntete. Si vas a votar todo no, arrepiéntete también. ¿Cómo así, pastor? Vote con conciencia, así sea, no pida sabiduría a Dios, mi hermano precioso. No vaya y vote así porque el vecino que dijo, mi hermano Romer, hoy día nos reíamos con su esposa, porque es socialista, ¿no es cierto? Voy a votar todo no de una vez. No, hágalo con conciencia, hágalo así, sabiendo lo que va a hacer. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía, esto es cuando Jesús se bautizó, este es mi hijo amado. Primera parada. ¿Quién era el que estaba ahí? Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Su hijo amado. Yo soy su hijo amado. ¿Usted es su hijo amado? Le pregunto. Sí, porque usted también es hijo. Usted le dice a papá, Padre mío que estás en los cielos.
A todos aquellos que creen en su nombre y los recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos. Usted es hecho hijo de Dios. Y por lo tanto, Dios te ama. Pero mire lo que dice en la segunda frase. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa parte puede ser que nos falte. ¿Está complacido Dios cómo tú te portas cuando no estás en la iglesia? Dios puede decir tranquilamente, sí, Chimoltrufio es mi hijo amado, pero no me complace lo que está haciendo. Pero es mi hijo amado. Son dos cosas diferentes. Y un día le enseñaba a alguien, hagas lo que hagas, Dios te ama. Y él lo tomó a pretexto para botarse a un mundo de pecado. No, Dios te ama, pero no está complacido con lo que estás haciendo. ¿Cuántos están complacidos cuando su hijo llega con un 0 en matemáticas? ¿Cuántos dicen, aleluya, mi hijo ha salido burro igual a mí? ¿No es cierto? No estás complacido. Tú no nos complace cuando vemos a un hijo que empieza a tener problemas en las materias. No nos complace. ¿Lo dejo de amar? No. Te voy a compartir un testimonio que no es mío. El testimonio del pastor Dante Gebel. Es uno de los testimonios que me encantó de él. Tiene algunos. Pero un día dice que él tenía un papá que era más serio que la seriedad. Sí, mi papá era serio. Mi papá era serio, o sea, yo de él no puedo decirte que tal vez tuve unos 2, 3 consejos en mi vida muy joven. Cuando inicié el pastorado sí tuve muchos consejos de él. Pero muy poco. Pero el ejemplo que ese hombre me daba era increíble. Era increíble. Y era serio. Mis hijos también lo conocen. Un día, para que se den cuenta, tenía uno de mis nietos aquí trepado acá, y otro agarrado aquí, iba caminando yo así. Y creo que fue Brian, si no me equivoco. Le dijo a su mamá, nosotros nunca estuvimos así con mi abuelo, con mi papá. Pero no quiere decir que no los amaba, los amaba. Me amaba a mí, nos amaba. Y Dante me cuenta que tenía un papá así serio, muy recto, muy estricto. Y un día, perdido la materia, pongamos matemáticas. Y dice que lo llamaron a Dante Gebel, al pastor Dante, a la dirección. Sentado ahí, dijo, va a venir la vieja. Así le dice a la esposa, perdón, a la mamá. Va a venir la vieja. Pero no. Un terror para mí, porque vi la figura de mi padre aparecer en el fondo del pasillo. Yo dije, aquí me quitan el apellido, me desheredan y me botan de la casa. Dice, llegó el viejo, dice. Ni siquiera me regresó a ver. Yo más miedo tenía. Él pasó así de frente como si no existiera nadie. Entró a la oficina y se sentaron los dos. Nunca me regresó a ver. Nunca. Y ya le dijeron las indicaciones. Lo expulsaban a Dante Gebel del colegio. Lo expulsaban. Vamos a casa. Entonces dice que Dante Gebel que se estaba preparando psicológicamente para la golpiza que iba a recibir delante de todos sus compañeros. Cuando salió, papá siguió caminando y no pasó nada. Un momento, dice, tuve un momento de alivio, estuve aliviado, dije, no pasó nada. Pero después me volví a tener un terror mayor que el primero, porque dije, si no me lo hace aquí, lo que me va a hacer en la casa. Lo que me espera en la casa. Entonces le decía, ya tengo que estar listo. Por lo bajito va a llegar la ambulancia a recoger los pedazos de Dante Gebel. Y cuando llegó a la casa, dice, siéntate. Nos senté en la mesita, se sentó ahí, y el viejo se fue, dice. Yo dije, nada fue a ver el garrote más grande que encontró. De ley va a haber algo para masacrar. Cuando salió me dijo, ¿quieres un café? Dice, yo no sabía qué contestar. Y más bien ahí me dijo, ¿quieres o no quieres un café? Sí. Enseguida pensé, debe tener veneno ese café. Después de un momento salió y dijo, ¿quieres un sándwich? Entonces
Entonces yo dije, regresé a ver a todos lados, creo que estoy en otra casa. Dice, esta no es mi casa. Y recibió el sándwich. Y Dante Gebel dice, ese viejo ese día nunca me dio un consejo, pero ese día aprendí que haga lo que haga, nunca dejaré de ser su hijo. Dios es así contigo. Nunca dejas de ser su hijo, Él te va a amar. Pero no, tal vez no esté complacido con lo que tú estés haciendo. Tal vez no le agrada lo que estás mirando, lo que estás tocando, lo que estás hablando, cómo te estás comportando. Y en medio de ese dolor que Dios siente por un hijo que no le complace, Él va a decir, tengo que corregirte. Tengo que moldearte. Tengo que cambiarte ese carácter que tienes. Por más que te mates diciendo, así nací y así moriré. Tengo que cambiártelo. Y lamentablemente, va a decir Dios, tendré que meterte en los azotes. Pero recuerda, te amo. Y nunca te voy a dejar de amar. Aunque no me complazca lo que estás haciendo ahora. Y yo quiero bendecirte. Y yo quiero prosperarte. Y yo quiero que seas un varón y una mujer bendecidos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.